Bueno, esta semana vamos a ver un tema muy interesante. Me parece que es la cocción sobre las pastas, ¿vale? Bueno, por pasta vamos a entender que es aquella preparación que se elabora con harina, yemas, sal y aceite. ¿Vale? Es un producto que se obtiene, bueno, se elabora con lo que es harina refinada de trigo, o también en algunas ocasiones con la sémola de trigo. Y bueno, en este caso vamos a ver su proceso de fabricación, su almacenaje y su cocción. La pasta es uno de los alimentos más consumidos en todo el mundo y un elemento fundamentalmente de la gastronomía italiana. Sin embargo, detrás de un plato de pasta siempre hay un proceso. Es importante que garanticemos su calidad desde la fabricación hasta su correcta cocción. En esta presentación conoceremos cómo se elaboran las pastas, cómo se deben almacenar y cuáles son las técnicas adecuadas para cocinarlas. ¿Qué es la pasta para ti, Meli? Pues es la base de, bueno, puede ser un acompañamiento, puede ser una base de algún platillo, Ajá, pero pues normalmente están hechos con harina de trigo, harina integral, harina de ujú, almendras. también, exacto. Vale, ok, entonces nuestra pasta pues es un producto alimenticio elaborado con harina y agua en algunos casos, dependiendo las variantes que existan de pasta. Puede incluir huevo, que es la más usual en caso de la cocina italiana, y también dentro de algunos platillos orientales utilizan fideos de huevo. Se moldean con diferentes formas y se cocinan principalmente en agua que esté en ebullición y a la cual le vamos a agregar agua, sal. Podemos aromatizarla con cebolla, con ajo, laurel, hierbas, etcétera. Podemos perfumarla, que a veces es mínimo el sabor que llega a adquirir. Siempre y cuando pues sea agua y sal, que la sal esté eh, bueno, el agua esté en un punto muy salado, como cuando tomamos agua en el mar, que sentimos esa sal, así debe de ser. ¿Sale? Entonces, es un alimento que es muy sencillo, pero muy versátil. Su base, como ya lo mencionamos, es la harina de trigo principalmente. De trigo duro, también puede ser de sémola, de mezclado con agua o con huevo, como lo mencionamos. Y dependiendo de la receta y del método de elaboración, se obtienen diferentes texturas y también diferentes sabores. El origen de la pasta, pues, es una tradición culinaria mediterránea. Se popularizó en Italia. Existen diferentes referencias desde la antigüedad. Hoy es un alimento global. Pues se dice que, bueno, se popularizó en Italia, pero que realmente estas técnicas de la pasta, pues son de origen japonés. ¿Vale? Sabemos que en Japón, pues hay diferentes tipos también de pastas, de fideos. El más conocido que es el ramen, los fideos de blancos, los fideos de huevo, los de... ¡Ah! Y se me ha olvidado. La mola. Ay, son unos color negritos. Se me fue ahorita, bueno, no muy negros, pero sí un tono más de mijo y otros cereales. Entonces, bueno, pues aquí es donde se volvió más popular, ¿no? Es así como el chocolate cuando se va de aquí de México, bueno, cuando se lo llevan los españoles y lo llevan a Europa y pues se hace muy famoso en lo que es
Suiza y en Bélgica, ¿no? Y de ahí se dice que pues los mejores chocolates son los suizos y los belgas, porque ellos refinaron y refinaron mucho más lo que fue el chocolate y perfeccionaron lo que fue la técnica para obtener el chocolate como lo conocemos el día de hoy. Entonces lo mismo pasa o sucedió con lo que fue nuestra pasta. Para la fabricación de las pastas, nuestra materia prima va a ser sémola de trigo duro o también podemos utilizar harina doble cero, ya que no tiene gran cantidad de almidón y esto va a evitar que nuestra pasta se haga muy gomosa. Hola, buena tarde. Vamos a tener que ocupar lo que es agua, huevo en algunas recetas y sal. La calidad de la pasta depende de gran parte de sus ingredientes. El trigo duro aporta elasticidad y firmeza, mientras que el huevo se utiliza principalmente en pastas frescas, aportando color y sabor. Entonces, si nuestra pasta la vamos a dejar secar o la vamos a guardar por algún tiempo más, por un lapso mucho más largo, entonces no hay que agregarle huevo. Cuando son pastas frescas que a lo mejor nos van a durar hasta una semana máximo, entonces sí podemos utilizar el huevo, ¿vale? Tipos de pasta según su fabricación. Vamos a encontrar pasta fresca, pasta seca, pasta rellena, pasta artesanal y pasta industrial, que es la que encontramos en el súper o hasta en las tienditas. Y aquí en México, gracias pues a una empresa que se llama La Moderna, pues encontramos, ¿no? Gran variedad de pastas que fueron adaptadas mucho a la forma de preparación, pues al estilo mexicano, ¿no? Como decía un chef, me acuerdo que una vez fuimos a una conferencia y decía el chef italiano, decía, ¿cómo es posible que aquí en México la pasta se tenga que freír, que tengan que freírla? Porque ya ven que la pasta que es de munición, todas aquellas que son más chiquitas, hay que primero como que freírlas un poco, saltearlas un poco para hacer una reacción mayor y que al momento que agregamos el agua no se rompan o no se deshagan demasiado. Entonces dice que a él le impresionaba ver eso, pero que vio él esas técnicas, decidió un día hacer la prueba y se dio cuenta del buen resultado que obtenía dorando o salteando primero lo que era la pasta. Entonces hay algunas que sí se pueden, otras que no se pueden y pues vamos a encontrar diferentes tipos. Entonces pueden clasificarse según su método de producción, tal y como lo acabamos de ver. Las pastas frescas son aquellas que se tienen que consumir casi al instante, bueno, no al instante, pero sí durante poco o corto tiempo después de su proceso de elaboración. Las secas, pues sabemos que nos pueden durar mucho tiempo siempre y cuando las almacenemos correctamente. Y algunas, pues en el caso de las rellenas, que incluyen quesos o carnes, sobre todo cuando sean rellenos que son crudos, hay que tener cuidado, de preferencia siempre cocinarlos para evitar que, pues obviamente comienzan a perderse mucho más rápido. Meli, ¿tú has preparado pasta? Sí, ya he hecho como 2 veces. Sí, sí he ¿Y qué tal? preparado. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Pues la primera vez se me hizo como muy trabajoso porque es muy largo el proceso. O Ujú, sea, tienes que saber integrar muy bien los ingredientes porque se corta la masa cuando la ajá, vas a estirar o así. Entonces ahí sabes que algo quedó mal. Pero ya la segunda vez que la hice ya me quedó muy bien. ok, Pero primero junté los ingredientes secos, que es la sal y la harina, ajá, y un huevo. Y ya con la clara del huevo fui hidratándola, pero solo me embarraba la clara como en los dedos.
y la Ajá, iba amasando porque si le metes mucha agua también pues se rompe y si queda claro, reseca pues no se puede estirar, entonces como saber el término medio de la masa, claro. Sí, hay diferentes el punto formas, exacto. diferentes técnicas, exacto, para poder elaborarla. Hay una regla general que nos dice que por cada 100 gramos de harina va a ser el equivalente a un huevo. Un huevo que pese 63 gramos aproximadamente, como un huevo de buen tamaño, que es lo que debe de pesar normalmente. Entonces, haces aquí como vemos en la imagen, hacemos un volcán de nuestra harina al centro o aparte en un bowl puedes mezclar lo que es el huevo, lo bates, agregas ahí la sal y la vas mezclando, ¿vale? La vas mezclando sin batir demasiado. Y ya después la colocas en el centro de tu volcán y comienzas trabajando del centro hacia afuera, del centro hacia afuera. Y de esa forma es muy práctico también trabajarlo. Perdón, se me olvidó que también vamos a agregar de 1 a 2 cucharaditas de aceite de oliva, ¿vale? Para humectarla. Entonces, les digo, a veces también depende mucho del tipo de harina que estemos utilizando. O a veces también depende de... Es que a veces también durante la experiencia tú vas viendo, ok, me gusta solamente con la yema y le agrego un poco de agua, o me gusta solo con el huevo entero, o me gusta con la pura clara. Entonces tú puedes ir jugando, puedes ir practicando y haciendo haciendo tus combinaciones, ¿no? Jugando con esto para ver cuál te queda, cuál te gusta mejor. También en el caso, por ejemplo, cuando son de colores, pues en lugar de agregar el huevo, pues vamos a agregar lo que es el puré. Ya sea, si es de espinaca, pues licuamos nuestras espinacas con poca agua y después las colamos para obtener ese extracto verde y con eso vamos a hacer nuestra pasta verde. Si es de betabel, si es roja, pues va a ser de betabel, si es naranja de zanahoria, si es amarilla puede ser con cúrcuma o simplemente con la yema del huevo para darle el color. Principalmente igual también hay gente que a veces no es tolerante, ¿no? Al huevo o a ciertos ingredientes y por eso se elimina. Y ahí existen esas alternativas. En el caso, por ejemplo, dentro de la cocina italiana también por ahí encontramos algunas pastas negras. Estas como las pintan con tinta de calamar. ¿Sale? Se utiliza la tinta de calamar para pues pintar y darle esa coloración a nuestra pasta. Y también Sí, checar con... Mándame. lo que yo sí noté fue que al momento de hacerla, porque una vez la hice verde, así como de espinaca, y al Ajá, momento de ponerla a secar, tardó más en secarse. Y cuando la hice con puro huevo nada más, que no le puse agua, se secó muy rápido, porque con la verde tardó como unos 60 minutos, yo creo, en secarse, y con el huevo como en 20 minutos ya estaba seca. Cuando la estiré para que se oreara, se ajá, secó muy rápido. Fue lo que claro, yo noté. sí, porque esa cantidad de agua que o la humedad que se le integra. Y pues, ¿qué pasa? A veces cuando batimos un huevo y se queda en un bol o en un recipiente, dejas huevo, se hace seco y se hace duro como una costra. Entonces, eso mismo sucede cuando está incorporando dentro de lo que es la pasta. Hola Kate, buena tarde, Hola, Chas, buenas tardes. bienvenida. Gracias. Entonces, durante este mezclado se activa, se forma lo que es el gluten, que es una proteína que da parte de elasticidad a nuestra masa. Este proceso es fundamental para lograr que la pasta se mantenga su forma durante la cocción. O sea, sí es importante trabajarlo, pero tampoco en exceso, porque activamos demasiado el almidón y puede ser que obtengamos una masa como muy elástica, chiclosa, y al momento de la cocción puede ser que quede muy dura. O sea, simplemente trabajarla con movimientos suaves. Y también checar los tipos de harina. Esta semana a mí me tocó trabajar con una harina que la verdad, bueno, tuvimos por ahí un detalle con la estufa también que se nos descompuso y no tenía el agua la suficiente,
ebullición y sí, por ahí tuvimos unos detallitos. Pero bueno, uno dice, ok, es este factor, es el factor fuego y es el factor un tanto la harina, porque ya no tanto la harina fue el fuego, porque ya los cociné en una estufa con una potencia alta y quedaron excelentes. Entonces es muy importante, ahorita vamos a ver durante el proceso de cocción que es muy importante que nuestra agua esté en un punto de ebullición. Amasado. Se desarrolla lo que es la textura, se elimina el aire y hay una uniformidad de la masa, ¿no? Por ahí si algo no se integró bien con el amasado, pues vamos integrándolo correctamente. Cuando es una fabricación industrial, este proceso se realiza pues con una maquinaria especializada, mientras que la cocina artesanal se hace manualmente, como lo vemos ahí, o con apoyo de un rodillo. Formado de la pasta. Podemos estirarla, como acabamos de ver, perdón, con un rodillo. La podemos ir estirando de la forma tradicional. De hecho, hay, en Italia hay muchos, así como en el tianguis, ¿no? Que vamos nosotros aquí y nos encontramos a la señora que ya te vende las tortillas hechas, que ya te vende las pellizcadas, las gorditas, las empanadas, nada más para rellenar. Pues allá hay muchas mujeres que se dedican a la venta de pasta fresca y pasan se encuentran por las calles, los callejones de las ciudades y te ofrecen, ahí están ellas haciendo de forma manual, ya sean los moñitos, los ravioles, los ñoquis, los tortellinis, el fettuccini, el espagueti, todas las pastas, tanto planas como acanaladas, como rellenas, vas a encontrar que ellas las están preparando ahí directamente y tú las puedes ir a comprar. Vale, entonces el formado de nuestra pasta va a ser a través de esta máquina donde nosotros vamos a nivelar, sí, a nivelar o a aplanar todo lo que es nuestra masa. Esta máquina, si la han utilizado, si la han visto, tiene unos niveles, que estos niveles conforme se van girando, tiene dos rodillos y estos rodillos hay algunas que comienza el uno que es el más grande, o el 9 es el más grande, que es el último. Entonces, si el uno es el más grande, pasamos de 5 a 7 veces nuestra pasta por este número. Después cambiamos al número 2, se cierran un poquito los rodillos, el número 3 se cierran más, el número 4 más, el número 5 hasta el número 9 que queda muy, muy, muy delgadito, ¿no? Ya dependiendo, pues para qué lo vayan a utilizar, ese es el nivel de grosor que le vamos a estar dando a nuestra máquina. Y por cada una de estas vueltas, pues vamos a estarle pasando de 5 a 7 veces. Es importante comenzar desde el uno y no brincarnos tanto estas vueltas, porque si, ¿qué pasa? Como la vamos pasando por la pasta por la máquina, la vamos forzando ligeramente, entonces a veces tiende como a agrietarse, como a romperse un poco, y esas grietas pueden absorber humedad y hacer que nuestra pasta se rompa con mucho más facilidad al momento de la cocción. Inclusive también hasta el momento del secado, ¿sale? Porque si quedan esas pequeñas grietas y se seca de más, cuando la voy a tomar, se rompe. ¿Ok? Entonces, continuamos con el secado de la pasta. Pues nuestra pasta podemos secarla colgada, podemos secarla en ciertas porciones o montículos, perdón. Nos va a ayudar a eliminar lo que es la humedad. Esto para que tenga obviamente una mayor conservación y una mejor textura. El secado pues es muy fundamental para la pasta seca. Este proceso permite conservarla por largos periodos y mantener su estructura durante la cocción. ¿Vale? Entonces es muy importante este proceso porque nos ayuda a conservarla más, a eliminar la humedad, tener una mejor textura y pues que durante el proceso de cocción no pierda tanto lo que es su forma, porque a veces está muy fresca
y la metemos directamente a la cocción, se nos hace muy como chiclosa. Entonces sí es importante dar este tiempo de secado. El almacenaje. ¿Cómo la vamos a guardar? Pues nuestra pasta, al momento de almacenarla, nos va a ayudar a conservar su calidad, prevención de contaminación y mantener textura y sabor. Un mal almacenamiento puede afectar la calidad de la pasta, como sobre principalmente la humedad, el calor o los contaminantes que puedan alterar su sabor, textura y seguridad alimenticia o alimentaria. Entonces, es muy importante primero secarla para después almacenarla. Cuando es pasta fresca, pues no es recomendable guardarla por mucho tiempo, ¿no? Máximo una semana, debido al contenido de huevo que tiene. En el caso de las pastas que son industriales, pues podemos almacenarlas en bolsas herméticas, en recipientes herméticos, tenerlos en un lugar fresco, en un ambiente seco, en recipientes cerrados y evitar lo que es la luz directa, porque esto pues las puede arranciar, las puede... platicábamos la semana pasada de las plagas que pueden llegar a desarrollarse principalmente en lugares que son muy calientes, ¿no? Que son cálidos, es donde más fácil pueden llegar a contaminarse. El almacenaje de la pasta fresca puede ser en refrigeración, sobre todo cuando son pastas que son rellenas. De preferencia que sea su consumo rápido y utilizar recipientes herméticos. Por ejemplo, cuando guardemos ravioles o eh, tortellinis, que son aquellos que están rellenos, podemos colocar un poco primero secarlos un poco y ya después almacenarlos en un recipiente hermético, colocando un poco de papel, colocando el lado que esté más seco hacia el papel, los acomodamos y lo podemos guardar en el refrigerador, ¿vale? Checándolos porque a veces como el centro es húmedo, normalmente o puede ser que frecuentemente comience la parte del centro a absorber esa humedad y al momento que los cocinamos pueden romperse, deshacerse y tener una mala cocción. ¿Cómo vamos a almacenarlo? Ya mencionamos. mm, los recipientes donde lo vamos a guardar, siempre tenemos que etiquetar, colocar, pues aquí solamente tenemos la fecha, ¿no? Pero a veces hay lugares donde te piden la fecha, quién lo elaboró y pues hasta cuándo es su tiempo de vida. Tener una rotación, lo que son los PEPs, primeras entradas, primeras salidas, un control de la temperatura. Sabemos que si es congelado a -18, la mínima de -18, sí, -18 grados centígrados, la congelación y 4 grados centígrados en lo que es refrigeración. Pues la higiene, recordemos el evitar lo que es la contaminación cruzada, el mezclar productos que son viejos con nuevos. ¿Sale? Evitar, porque a veces que sobra poquito, ay, agrégalo y ahí de la que pues, quedó de ayer ahí, agrégalo en la que quedó de hoy. Eso provoca que las cosas más rápido se echen a perder, que se agrien, que comiencen a oler, a saber diferente. Entonces, hay que, pues obviamente, tener la higiene correcta y adecuada en el almacenaje de nuestra pasta. Y vámonos con la cocción. Ya por ahí una vez habíamos platicado que no le vamos a agregar aceite a nuestras pastas. ¿Por qué? Porque si le agregamos aceite, creamos una capa protectora. Sale que esa capa protectora va a inhibir que se adhiera nuestra salsa,
que vamos a adicionar a nuestra pasta. Entonces, evitar agregarles aceite o grasa durante la cocción. Simplemente es abundante agua. Se recomienda que por cada 100, 150 hasta 200 gramos de pasta sea 1 litro de agua. ¿Vale? Sal suficiente, de preferencia sal de grano, porque es un salado totalmente diferente. No lo absorbe tan intenso. Sabemos que la sal fina pues es muy agresiva a nuestro paladar y lo absorbe demasiado. Entonces puede ser que si ya le agregué mucha sal en la cocción y después la voy a agregar a una salsa o va a ser complemento de algo más, nuestra pasta pues tiende a ser muy salada. Entonces sí tiene que tener esa salación, nuestra agua, como platicamos, como eso cuando llegas a pasarte agua del mar y la sientes en la boca, esa salación, algo así debemos de sentir. Y la temperatura de ebullición, más que, más que, eh, más que una lección, ¿no? Siempre que esté en ebullición. Hay gente que la agrega desde antes de hervir, suelta demasiado su almidón, absorbe mucha agua. ¿Y qué pasa si absorbe mucha agua? Pues se va a romper fácilmente. Entonces, cuando está en el punto de ebullición, es cuando voy a incorporar mi pasta para que tenga su cocción. Y ya depende de la cocción. En el caso de la pasta fresca, va a ser dependiendo qué pasta estemos cocinando, ¿no? Pero normalmente la pasta fresca, si es un capellini, por ejemplo, pues eh, vamos a darle una cocción de 1 minuto a 2 minutos. Generalmente van a ser de 3 hasta 4 minutos la cocción, dependiendo a veces el grosor. Normalmente cuando ya comienzan a flotar es cuando la cocción ya está lista, ¿vale? Y pues ya depende si vamos a postergar. Bueno, en el caso de pastas frescas, ¿no? Cuando son industriales, algunas van desde los 8 minutos hasta los 13 y algunas hasta los 15 en el caso, por ejemplo, de las láminas de lasaña, ¿no? Si las vamos a precocinar antes. Entonces vamos a colocar nuestro litro de agua por cada 100 gramos de pasta. Les digo, puede ser hasta 200 gramos y vamos a estarle dando movimiento para evitar que se adhiera. Vamos a mantener una temperatura estable, que siempre esté en ebullición. ¿Sale? ¿Qué pasa? Si no hay ebullición, se estanca lo que es nuestra pasta, se va a comenzar a pegar, va a soltar lo que es sus almidones, va a absorber más agua, se nos va a romper y va a quedar rara nuestra pasta. Si les ha tocado pasta que a veces la, o sea, todavía ni la masticas y ya se está deshaciendo y que no tiene sabor. Sí, sí me ha pasado. Y no, pues no, está bien fea. Ujú. Y es que está raro, ¿no? Porque a veces ok, la aromatizan, después la enjuagan y después la dejan o la enfrían en agua, la meten en agua fría para cocción, pero ahí la dejan mucho tiempo y es donde comienza a absorber agua y comienza a tomar esa textura. Entonces nuestra pasta debe quedar en un punto que se llama al dente. ¿Qué es al dente? Pues ahorita lo vamos a ver. Entonces les comentaba que la pasta fresca, alguna puede ir de 2 hasta 4 minutos o inclusive alguna 1 minuto, si es muy delgadita, como el capellini. En el caso de la pasta seca, puede ir de los 8 a los 12, 13 o hasta 15 minutos. Entonces, cada una de estas pastas tienen un tiempo diferente de cocción. Por ello, es muy importante revisar las recomendaciones o probar la pasta durante la cocción. Y sí, porque a veces diferentes tipos de marcas de pastas secas pueden ser casi lo mismo o los podemos ver casi igual, pero su tiempo de cocción
cocción puede variar. ¿Esto a qué se debe? Al tipo de trigo que se utiliza o al tipo de cereal, si es otro tipo de cereal que se está utilizando, pues que va a afectar, ¿no? En su cocción, en su hidratación. Y por eso es importante a veces, si no conocemos una marca nueva y apenas la vamos a utilizar, es recomendable leer las instrucciones y estar al pendiente de la cocción de de nuestra pasta, ¿no? Estarla probando, probando. Me tocó, ¿no? A mí en algunas cocinas donde decían que tenías que aventar la pasta al techo, ¿no? Y si se quedaba pegada era que ya estaba. Si se caía, pues le hacía falta. Entonces, imagínense el techo todo lleno de pasta y un cochinero. Entonces, lo más recomendable, pues, es tomar una porción, probarla, sentirla, ¿no? Inclusive hasta observarla en la cuestión del centro y algunas todavía en el centro alcanza a verse algo seco, ¿no? Entonces nos indica que está crudo. Si yo todavía si ya la voy a reservar para otra, más tarde utilizarla, puedo refrescarla y mantenerla, ¿no? Y después otra vez meterla un poco en el agua, unos segundos en el agua caliente para volver a hidratarla y que se despegue. Y en el caso de las pastas secas, este, que voy a almacenar, igual también corto cocción con agua fría con hielos y ya después puedo volver a hidratarla con un poco de agua, sumergiéndola en agua caliente unos segundos para que él pueda despegarse. Creo que les anda fallando o a mí me anda fallando el internet. Y aquí está lo que mencionábamos sobre punto al dente. El punto al dente, como su nombre lo indica, que tiene que estar al diente. Al momento que yo cierro mi mandíbula, este debe de masticar lo que es la pasta, ¿sale? La debo de sentir, se tiene que masticar, que cortar al momento que se juntan los dientes. Entonces nos dice que el punto al dente es cuando tiene una textura firme, cuando su centro ligeramente resistente y este punto pues va a ser ideal en el ramo gastronómico. Em, te- em, una pasta cocida que mantiene cierta firmeza al morder y no está demasiado blanda. Eso es al dente, al diente. Textura firme, centro ligeramente resistente. Escurrido, pues obviamente vamos a utilizar un colador. No enjuagar en la mayoría de los casos, sobre todo cuando ya se va a utilizar directamente dentro de una salsa o alguna preparación. Se le va a integrar lo que es la salsa y no enjuagar la pasta permite que el almidón ayude a que la salsa se adhiera mucho mejor, ¿sale? Entonces es bueno no enjuagarla para que se adhiera mejor la salsa. Mm, integración de la salsa. Esta nos va a ayudar a mejorar lo que es la absorción de sabores, retiene el almidón de la pasta y ofrece una presentación uniforme. No mezclar la pasta con la salsa porque puede resultar una textura pegajosa y una menor integración de los sabores. Por eso en muchos platillos de la cocina italiana sirven primero lo que es la pasta y arriba bañan con lo que es o colocan ciertas porciones de la salsa sobre la pasta. ¿Sale? En algunos casos sí se puede mezclar, sí se puede integrar, pero en otros mejor es colocarlo sobre la pasta. Esto nos va a permitir que los sabores se integren y que la pasta absorba parte de la salsa. En conclusión, vamos a tener que la pasta es un alimento básico dentro de la gastronomía mundial, cuya calidad depende de tres etapas fundamentales, lo que es su fabricación, su almacenaje y su cocción, tal y como lo acabamos de ver.
Una correcta selección de ingredientes y procesos de elaboración permite obtener pastas con buena textura y buena forma. Asimismo, el almacenamiento adecuado garantiza su conservación y su seguridad alimentaria. Finalmente, aplicar las técnicas correctas de cocción, como usar suficiente agua, sal y respetar el punto de cocción al dente, permite lograr un platillo de mejor sabor, textura y calidad gastronómica, ¿vale? Entonces es muy importante que respetemos todos estos puntos y que si no nos estamos animando a cocinar pasta, pues que lo vayamos practicando tanto pastas cortas, pastas rellenas, pastas largas, pastas frescas, que lo vayan practicando para que pues obviamente obtengan un buen resultado. Y recordemos que la cocina es un espacio donde la creatividad, la técnica y la pasión se unen para transformar ingredientes simples en experiencias memorables. Cada preparación, incluso algo tan sencillo como una pasta, es una oportunidad para aprender y mejorar, expresar nuestra identidad como cocineros. Recuerden que la práctica constante, la atención a los detalles y el amor por lo que hacemos son los ingredientes más importantes que cualquier receta. No tengan miedo de experimentar, equivocarse, volver a intentar, porque cada error forma parte del aprendizaje, así como las diferentes ideas que les mencioné de cómo elaborar su pasta con agua solamente, con el huevo, con la pura yema, con un concentrado espinaca, con un concentrado betabel, con tinta de calamar, etcétera, con lo que quieran practicarlo, inclusive añadiéndole algunas semillas, algunos perfumándola con otras cosas, todo se vale y todo se puede, ¿eh? Entonces, sigan cocinando con entusiasmo, curiosidad y dedicación porque a cada plato que preparan tiene el poder de alimentar, alegrar y conectar a las personas. Y pues váyanse preparando porque en el quinto cuatrimestre vamos a estar viendo cocina italiana. Entonces va a haber mucha práctica de pastas. Si se animan a hacerlo con rodillo, excelente. Si se quieren ir comprando su maquinita para pasta, la pueden ir pidiendo y ahí pagándola poco a poco. Hay unas muy baratas, que van desde los 500 pesos, sencilla como para usarla en casa, para estar practicando, y hay unas muy caras, muy profesionales, que van hasta los 2.500 3.500 pesos. O inclusive por ahí, en los aditamentos de KitchenAid, nuestra batidora se le puede adaptar lo que es lo que son unos rodillos para hacer pasta alimenticia, ¿sale? Entonces, hay varias opciones para que pues vayan practicando y vayan viendo también eso que vamos a ver más adelante y sobre todo que si les llega a tocar trabajar en un lugar donde se manejen pastas frescas, a mí me tocó estar un tiempo en un restaurante de cocina italiana y todo se tenía que preparar ahí. Eran como, si acaso, dos, tres pastas como el fusilli y no me acuerdo qué otro más era el que sí se tenía que comprar, pero todo lo demás teníamos que rellenar ravioles, tortellinis, panzottis, etcétera. Muchas pasas teníamos que estar elaborando al día, ¿no? Y también pues hacían pizzas. Bueno, pues va a ser todo por nuestra clase del día de hoy. Les voy a enviar lo que son las preguntas de esta semana para que las vayan resolviendo. Ya saben que no es obligatorio, pero ay, pero pues les ayuda, ¿no? Les ayuda a dar
un repaso de parte de lo que vemos dentro de la plataforma y parte de lo que vemos aquí en nuestra asesoría cada semana. Entonces, todo esto les ayuda a fortalecer, a recordar más, fortalecer ese conocimiento y recordar un poco más de lo que se va viendo clase con clase. Ah, ok, creo que ahí quedaron. No sé si en la grabación puedan como que mover esta parte del chat. Eso no lo sé. Sale si no, ahí se las voy pasando lentamente. Y si no, pues también las pueden pedir en el grupo de WhatsApp. ¿Sale, vale? Bueno, pues me dio gusto verlas por ahí, aunque sea un momento, pero igual pueden ver su clase. Saludos.